La casa del terrorista. El caos comienza. La ciudad de Metrópolis, antes un bullicioso epicentro de vida, se convirtió en un paisaje desolado de desesperación y miedo. El sol brillaba en el cielo, pero no había alegría en las calles. Una serie de ataques terroristas había paralizado la ciudad por completo. El nombre que resonaba en cada rincón era el Lobo, un enemigo sin rostro que había cortado todos los vínculos de la ciudad con la normalidad. El suministro eléctrico parpadeaba como un latido irregular en un cuerpo moribundo. Las luces de los rascacielos destellaban como un faro de angustia en la noche oscura. Los grifos goteaban las últimas gotas de agua, un recurso esencial ahora más valioso que el oro. Los supermercados, una vez llenos de comida y esperanza, estaban desiertos, sus estantes desnudos como esqueletos hambrientos. La ciudad, que solía vibrar con la vida, estaba ahora sumida en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el llanto de los niños hambrientos y los murmullos de los adultos preocupados. En medio de este caos, la inspectora Karen Rodríguez emergió como un rayo de esperanza para los habitantes de Metrópolis. Con su mirada decidida y su determinación inquebrantable, lideró una unidad especializada en la lucha contra el terrorismo. A medida que la ciudad se hundía en la oscuridad, Karen y su equipo se encontraron enfrentando una situación sin precedentes. No era solo un enemigo físico al que se enfrentaban, también luchaban contra la desesperanza que se cernía sobre la ciudad como una nube negra y amenazadora. Karen se encontraba en su despacho, rodeada de mapas y documentos. Su mirada penetrante recorría los informes de los ataques una y otra vez, buscando cualquier indicio, cualquier pista que pudiera llevarlos hasta el Lobo. Cada calle, cada edificio, cada ciudadano se convirtió en un posible eslabón en la cadena que los conduciría al enemigo. Era como buscar una aguja en un pajar, pero Karen no estaba dispuesta a rendirse. La unidad de Karen se convirtió en un crisol de talento y dedicación. Había analistas de inteligencia, expertos en tecnología y fuerzas del orden, todos unidos por un propósito común: devolver la ciudad a su antigua gloria. Trabajaban sin descanso, compartiendo información, siguiendo pistas, y manteniendo la esperanza viva en medio del caos que los rodeaba. En las calles, los ciudadanos se agrupaban en pequeñas comunidades, compartiendo historias de valentía y solidaridad. A pesar del miedo y la incertidumbre, la gente de Metrópolis se aferraba a la esperanza. Sabían que tenían a Karen y su equipo luchando por ellos, y eso les daba fuerza para resistir. Las noches se volvieron especialmente inquietantes. Sin la luz de las farolas y el zumbido familiar de la electricidad en el aire, la ciudad se sumía en una oscuridad total. Karen se encontraba patrullando las calles junto con su equipo, una sombra entre sombras, buscando cualquier signo del enemigo. Cada sonido era una amenaza potencial, cada sombra, un posible atacante. Pero Karen no vacilaba. Su determinación era una luz que brillaba en la oscuridad, recordándole a la ciudad que aún no estaban vencidos. A medida que los días pasaban y las noches se volvían más largas, Karen y su equipo comenzaron a encontrar patrones en los ataques. Estudiaron los lugares golpeados, los métodos utilizados y los objetivos seleccionados. Cada pequeño detalle se convirtió en una pista vital en su búsqueda para desentrañar el misterio de El Lobo. Un día, mientras revisaba un mapa de la ciudad con marcadores rojos que indicaban los lugares de los ataques, Karen notó algo inusual. Había un patrón geométrico en los puntos rojos, una forma que se repetía una y otra vez. Era como si el lobo estuviera dejando un mensaje oculto en medio del caos que había creado. Karen se sumergió en la investigación, buscando cualquier conexión posible entre los lugares atacados y el patrón que había descubierto. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas, pero finalmente, Karen tuvo una revelación. El patrón geométrico se alineaba con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Era como si el lobo estuviera trazando un círculo invisible alrededor de la ciudad. Karen y su equipo se dieron cuenta de que esto no podía ser una coincidencia. Había una razón detrás de estos ataques cuidadosamente coordinados, una razón que estaban determinados a descubrir. Con esta nueva información en sus manos, Karen intensificó sus esfuerzos. Reunió a su equipo y les explicó su descubrimiento. Juntos, trazaron una línea que conectaba los puntos cardinales y descubrieron que formaban un pentágono irregular. Era como si el lobo estuviera marcando un territorio específico en la ciudad, pero ¿por qué?
La respuesta vino de una fuente inesperada. Un ciudadano preocupado se presentó en la comisaría un día, con ojos llenos de miedo y una historia que helaba la sangre. Había estado investigando por su cuenta y había descubierto que los puntos cardinales formaban un símbolo antiguo, uno asociado con un culto secreto que se rumoreaba que tenía raíces en las sombras de Metrópolis. Este culto, conocido como los Hijos de la Noche, había estado operando en las sombras de la ciudad durante décadas, realizando rituales oscuros y conspirando en las sombras. Según el informante, el lobo había tomado el control del culto y estaba utilizando su antiguo conocimiento para llevar a cabo sus ataques. Karen se dio cuenta de que habían descubierto el verdadero motivo detrás del caos que había paralizado la ciudad. Armada con esta nueva información, Karen y su equipo se embarcaron en una misión para desmantelar el culto y detener a el lobo de una vez por todas. Siguiendo las pistas. La sala de operaciones estaba llena de actividad frenética. Karen y su equipo estaban inmersos en la investigación, cada uno enfocado en un aspecto diferente de los ataques perpetrados por el lobo. Los analistas de inteligencia revisaban datos, los técnicos de computadoras rastreaban la actividad en línea y los detectives examinaban minuciosamente cada escena del crimen. La sala estaba cargada con la tensión palpable de una operación en curso, pero también con la determinación férrea de un equipo decidido a atrapar al enemigo. Karen, con sus ojos cansados pero alerta, revisaba los informes sobre la mesa delante de ella. Cada ataque, cada pista, cada pequeño detalle era crucial. Se sumergió en el mundo oscuro y retorcido de El Lobo, tratando de entender la mente detrás de los ataques. ¿Cuál era su motivación? ¿Qué lo impulsaba a causar tanto caos y sufrimiento? Las primeras pistas los llevaron a través de un laberinto digital. El lobo había dejado rastros en línea, mensajes encriptados y huellas digitales que, aunque cuidadosamente ocultas, no eran lo suficientemente perfectas para escapar del escrutinio del equipo de Karen. Los expertos en tecnología descifraron los códigos, revelando mensajes crípticos que parecían ser acertijos destinados a desafiar a quienes intentaban entenderlos. Uno de los mensajes llevó a Karen y su equipo a una página web oscura, un rincón oculto en el Internet donde los criminales se congregaban. Allí, encontraron una serie de mensajes cifrados que parecían ser la firma digital de El Lobo. Cada vez que descifraban uno de los mensajes, el lobo respondía con otro, desafiándolos a seguir adelante. El juego del gato y el ratón se intensificaba. Karen se dio cuenta de que estaban tratando con un adversario astuto, alguien que disfrutaba del desafío tanto como ellos. Pero ella también sabía que la paciencia y la persistencia eran sus aliados más poderosos. No iba a permitir que el lobo lo superara en su propio juego. El equipo se sumergió en un análisis profundo de los patrones de los ataques. Estudiaron cada incidente, buscando similitudes, horarios específicos y ubicaciones recurrentes. Pronto, comenzaron a ver un patrón emergente: los ataques no eran aleatorios, estaban cuidadosamente planificados. Parecía que el lobo tenía un conocimiento íntimo de la ciudad, sabía exactamente dónde y cuándo golpear para causar el máximo impacto. Karen se sentó con los ojos entrecerrados, reflexionando sobre esta nueva información. Si el lobo conocía tan bien la ciudad, ¿qué otra información tenía sobre Metrópolis? ¿Cómo había adquirido ese conocimiento? Eran preguntas que necesitaban respuestas, y Karen estaba decidida a encontrarlas. Con esta nueva dirección en mente, Karen y su equipo se sumergieron en una investigación exhaustiva sobre las conexiones de El Lobo en la ciudad. Entrevistaron a informantes, examinaron archivos históricos y revisaron registros públicos en busca de cualquier pista que pudiera revelar la identidad del enemigo. Cada vez que encontraban un nuevo detalle, se acercaban un paso más a descubrir quién estaba detrás de la máscara de El Lobo. Mientras tanto, El Lobo continuaba enviando mensajes encriptados, burlándose del equipo de Karen con su astucia y habilidad para el cifrado. Pero Karen no se dejó intimidar. Ella y su equipo estaban decididos a descifrar cada mensaje, a desentrañar cada enigma que el lobo arrojaba en su camino. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en la sala de operaciones, uno de los analistas de inteligencia hizo un descubrimiento crucial. Había encontrado un patrón en los mensajes del lobo, un código que revelaba una serie de coordenadas geográficas en la ciudad. Karen y su equipo se apresuraron a trazar las coordenadas en un mapa, revelando un patrón complejo que formaba un símbolo extraño y enigmático. Esa noche,
Karen y su equipo se aventuraron en las calles de Metrópolis siguiendo las coordenadas. Los llevaron a lugares oscuros y olvidados, a callejones estrechos y parques desiertos. En cada ubicación, encontraron pistas adicionales, mensajes ocultos y símbolos misteriosos que parecían indicar que estaban en el camino correcto. A medida que avanzaban, la ciudad misma parecía susurrarles, sus edificios altos y sus calles vacías se convertían en un laberinto de secretos esperando ser descubiertos. Karen se sentía como una cazadora siguiendo las huellas de su presa, cada pista la acercaba más a el lobo. Finalmente, después de semanas de intensa investigación y seguimiento meticuloso, Karen y su equipo descubrieron una pista que los llevó directamente al corazón del enemigo. Un informante anónimo les proporcionó información sobre una reunión secreta que el lobo planeaba llevar a cabo en un lugar oculto de la ciudad. Esta era la oportunidad que habían estado esperando, la oportunidad de atrapar al terrorista y poner fin a su reinado de caos. Con la información en su poder, Karen y su equipo se prepararon para la operación más importante de sus vidas. Estaban decididos a capturar a el lobo y poner fin a la pesadilla que había asolado la ciudad durante demasiado tiempo. Se armaron con valentía y determinación, listos para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. La casa del terrorista estaba llegando a su punto culminante. Karen sabía que estaban a punto de enfrentarse cara a cara con el lobo, y estaba lista para el enfrentamiento final. Con el corazón lleno de determinación y los ojos fijos en el objetivo, se adentraron en la oscuridad de la noche, listos para poner fin a la casa del terrorista y devolver la paz a la ciudad de Metrópolis. La determinación de Karen. En el corazón de la noche, cuando la ciudad estaba envuelta en una oscuridad espesa y el silencio pesaba como una losa, Karen y su equipo seguían trabajando incansablemente en la sala de operaciones. La determinación de Karen brillaba como una llama inquebrantable en medio de la oscuridad que había caído sobre Metrópolis. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, su tenacidad se volvía más férrea que nunca. La falta de recursos y el enemigo astuto y escurridizo no intimidaban a Karen. En lugar de debilitarse, su determinación crecía con cada obstáculo que encontraban. Sabía que no solo estaba luchando contra el lobo, estaba luchando por el alma de la ciudad, por la esperanza que brillaba débilmente en los corazones de los ciudadanos. La falta de luz, agua y alimentos había sumido a la ciudadanía en un estado de desesperación. Pero Karen se negaba a ceder ante la desesperanza. Su valentía y determinación se convirtieron en un faro de esperanza para la gente de Metrópolis. Cada vez que salía a las calles, su presencia infundía coraje en los corazones de los ciudadanos, recordándoles que no estaban solos en esta lucha. Karen se convirtió en un símbolo de resistencia, una inspiración para todos los que la rodeaban. Los ciudadanos veían en ella a una líder fuerte y decidida que no se rendiría ante la adversidad. Su determinación se volvía contagiosa, un sentimiento que se extendía por la ciudad como un fuego encendido en una noche fría y oscura. En la sala de operaciones, Karen y su equipo trabajaban sin descanso, sin importar las horas del día. Se sumergieron en los detalles de cada pista, analizaron cada fragmento de información y siguieron cada posible conexión que pudiera llevarlos a el lobo. La unidad se convirtió en una máquina bien aceitada, cada miembro del equipo desempeñando su papel con precisión y dedicación. A medida que avanzaban en su búsqueda, la determinación de Karen se volvía más palpable. Cada vez que se encontraban con un callejón sin salida, ella encontraba una nueva ruta para seguir adelante. Cada vez que se enfrentaban a un desafío insuperable, ella encontraba una solución ingeniosa. Su mente analítica y su valentía indomable se combinaban para crear una líder excepcional, una fuerza imparable en la búsqueda de la justicia. Pero no todo era trabajo en la vida de Karen. En medio del caos, encontraba momentos para conectarse con su equipo y con los ciudadanos. Se preocupaba genuinamente por el bienestar de cada persona bajo su protección. Pasaba tiempo hablando con los ciudadanos, escuchando sus preocupaciones y ofreciendo palabras de aliento. Su empatía y calidez humana se convirtieron en un bálsamo para las almas heridas de la ciudad. En una de esas noches oscuras, mientras patrullaba las calles junto con su equipo, Karen encontró a una madre angustiada con su hija pequeña. La niña estaba asustada y hambrienta, pero Karen le ofreció su sonrisa más dulce y le aseguró que todo estaría bien. Luego, compartió su propia ración de comida con la niña, mostrándole que incluso en los momentos más oscuros,
el espíritu humano de compartir y cuidar el uno al otro podía prevalecer. La historia de Karen se extendió por la ciudad como un rumor esperanzador. La gente hablaba de la inspectora valiente que no solo estaba cazando al terrorista, sino que también estaba reconstruyendo la esperanza de la ciudad. Los murmullos de su valentía y determinación llegaron a oídos de todos, inspirando a los ciudadanos a no rendirse, a no perder la esperanza. Con el tiempo, la determinación de Karen se convirtió en un símbolo de la fortaleza de Metrópolis. La ciudad, que una vez estuvo al borde del colapso, se levantó de las cenizas con una determinación renovada. Los ciudadanos comenzaron a unirse, a colaborar y a apoyarse mutuamente en un esfuerzo por superar la adversidad. En la sala de operaciones, Karen y su equipo finalmente encontraron una pista sólida que los llevó directamente a El Lobo. Era el avance que habían estado esperando, la oportunidad de poner fin a la caza del terrorista de una vez por todas. Karen miró a su equipo con determinación en sus ojos y una sonrisa en sus labios. Estaban listos para enfrentar al enemigo, para llevar a El Lobo ante la justicia y restaurar la paz en la ciudad de Metrópolis. Con cada paso que daban hacia la confrontación final, la determinación de Karen se volvía más férrea. Sabía que estaban a punto de enfrentarse a su desafío más grande, pero también sabía que estaban mejor preparados que nunca. Con la valentía y la determinación como su guía, se lanzaron hacia el enfrentamiento final, listos para poner fin a la caza del terrorista y devolver la paz a la ciudad que tanto amaban. La conexión inesperada. En una noche de insomnio y exhaustión, mientras revisaba los archivos de los casos pasados, Karen encontró algo que la dejó sin aliento. Una conexión, sutil pero intrigante, entre El Lobo y un hombre que creía haber dejado atrás, Daniel Vargas, un terrorista que ella misma había capturado años atrás. La mención del nombre le hizo recordar el rostro frío y despiadado del hombre que había causado tanto sufrimiento antes de ser finalmente llevado ante la justicia. Las pistas que apuntaban a esta conexión eran difusas pero intrigantes. Fotografías, informes de inteligencia y registros telefónicos que vinculaban a Daniel Vargas con personas sospechosas que ahora estaban bajo el radar de El Lobo. ¿Qué relación podía haber entre el antiguo terrorista y el enigmático líder detrás de los ataques actuales? La mente de Karen se llenó de preguntas, todas girando en torno a una posibilidad inquietante. ¿Había resurgido Daniel Vargas, o era esta simplemente una artimaña para despistar a la policía? Sabía que no podía dar nada por sentado, cada pieza del rompecabezas debía ser examinada cuidadosamente. Convocó a su equipo a una reunión de emergencia en la sala de operaciones. El ambiente estaba tenso mientras Karen compartía su descubrimiento con ellos. Todos sabían que esto podía cambiar el curso de la investigación, abrir nuevas puertas que nunca habían imaginado. El equipo se sumergió en la nueva línea de investigación con una intensidad renovada. Cada miembro se sumió en los detalles, buscando cualquier pista que pudiera confirmar o refutar la conexión entre Daniel Vargas y El Lobo. Mientras excavaban más profundo, surgieron detalles inquietantes, encuentros secretos, interacciones en líneas cifradas y testigos que recordaban haber visto a Daniel Vargas en lugares donde se habían producido ataques recientes. Pero la conexión iba más allá de lo superficial. Karen descubrió que Daniel Vargas había estado involucrado en un oscuro culto años atrás, un culto que compartía ciertas similitudes con los símbolos y los patrones encontrados en los ataques de El Lobo. Esto no podía ser una coincidencia, había una conexión profunda y perturbadora entre los dos. La revelación planteó una nueva pregunta: ¿estaba Daniel Vargas liderando este culto ahora, utilizando sus conocimientos y recursos para orquestar los ataques de El Lobo? La posibilidad era aterradora, pero también ofrecía una oportunidad. Si podían encontrar a Daniel Vargas, podrían descubrir la verdad detrás de los ataques y poner fin a la pesadilla de una vez por todas. La caza de Daniel Vargas se convirtió en una prioridad urgente. Karen y su equipo utilizaron todas sus habilidades y recursos para rastrear al antiguo terrorista, siguiendo cada pista, cada huella digital que pudiera llevarlos a su paradero. La ciudad entera estaba en vilo, esperando noticias sobre los progresos de la policía. Finalmente, después de días de búsqueda intensiva, recibieron una pista sólida. Un informante anónimo, temeroso por su vida pero motivado por el deseo de justicia, proporcionó información sobre un posible escondite de Daniel Vargas. Karen y su equipo no perdieron tiempo. Se prepararon para una operación de captura,
conscientes de que estaban a punto de enfrentarse a un enemigo conocido pero aún mortalmente peligroso. La operación fue meticulosamente planeada. Karen coordinó con fuerzas especiales y unidades de élite, asegurándose de que cada movimiento estuviera sincronizado y calculado. La noche de la operación, la ciudad estaba en un silencio tenso, como si estuviera conteniendo la respiración mientras esperaba el desenlace. El escondite de Daniel Vargas fue rodeado por las fuerzas de seguridad. Karen y su equipo avanzaron con cautela, sus armas desenfundadas y sus sentidos agudizados. Cada paso resonaba en el silencio de la noche, cada respiración era un recordatorio de la tensión que llenaba el aire. Finalmente, encontraron a Daniel Vargas. Estaba solo en una habitación oscura, con la mirada fría y desafiante. La confrontación fue intensa, llena de emociones reprimidas y años de enemistad. Karen exigió respuestas, quería saber por qué él y el lobo estaban trabajando juntos, qué los motivaba a sembrar el caos y el terror en la ciudad. Daniel Vargas, con una sonrisa siniestra en el rostro, confesó su participación en los ataques. Reveló que había liderado el culto que estaba detrás de los símbolos y patrones utilizados por el lobo. Su odio por la sociedad y su deseo de venganza lo habían llevado a unirse a fuerzas con el lobo, un hombre igualmente despiadado y ambicioso. Karen sintió una mezcla de rabia y satisfacción al escuchar la verdad. A pesar de las circunstancias, había atrapado a los responsables detrás del caos que había asolado la ciudad. Con Daniel Vargas bajo custodia, la verdad saldría a la luz y la justicia prevalecería. Pero la historia no había terminado. Karen sabía que aún quedaban preguntas sin respuesta, cabos sueltos que necesitaban ser atados. El lobo seguía siendo un misterio, y ella estaba decidida a descubrir quién estaba detrás de la máscara. Con Daniel Vargas capturado, intensificarían sus esfuerzos para desentrañar la verdad detrás del lobo y poner fin a la pesadilla de una vez por todas. La ciudad, aunque aliviada por la captura de Daniel Vargas, aún permanecía en un estado de tensión. Pero la determinación de Karen y su equipo no vaciló. Se sumergieron en la investigación con una nueva intensidad, decididos a descubrir la verdad detrás del lobo y llevarlo ante la justicia. La caza del terrorista no había terminado, pero ahora, con una nueva pieza en el rompecabezas, estaban un paso más cerca de resolver el enigma y devolver la paz a la ciudad de Metrópolis. La carrera contra el tiempo. El reloj marcaba implacablemente cada segundo que la ciudad de Metrópolis pasaba en la oscuridad. Con cada minuto que transcurría, la desesperación se profundizaba y la esperanza se desvanecía. La falta de agua y alimentos había llevado a la ciudad al borde del colapso, y la paciencia de la población se estaba agotando rápidamente. Karen sentía el peso de sus esperanzas y temores mientras lideraba la lucha contra el lobo, sabiendo que estaban en una carrera contra el tiempo. La situación se había vuelto desesperada. Las calles, una vez llenas de vida, estaban ahora vacías y silenciosas. Los ciudadanos luchaban por sobrevivir, compartiendo los recursos escasos y tratando de mantener viva la llama de la esperanza. Karen entendía que cada día que pasaban sin resolver el enigma del lobo, la ciudad se hundía más en el caos y el sufrimiento. La presión sobre sus hombros era abrumadora, pero en lugar de paralizarla, la impulsaba a redoblar sus esfuerzos. En la sala de operaciones, Karen y su equipo se sumergieron en una frenética actividad. Estudiaron cada pista con una intensidad renovada, buscando cualquier indicio, cualquier pequeño detalle que pudiera llevarlos a el lobo. Las últimas pistas que tenían eran como hilos frágiles que sostenían la esperanza de la ciudad en equilibrio. Cada vez que encontraban una nueva pista, sentían una mezcla de alivio y ansiedad. Sabían que estaban más cerca, pero también eran conscientes de que cada minuto perdido significaba más sufrimiento para la ciudadanía. La falta de agua se había convertido en una de las mayores preocupaciones. Los ciudadanos estaban sedientos y desesperados, y la situación se volvía cada vez más crítica. Karen se dio cuenta de que no podían permitirse perder más tiempo en su búsqueda de el lobo. Necesitaban actuar rápidamente y de manera decisiva si querían salvar a la ciudad. Una noche, mientras revisaban los últimos informes de inteligencia, una pista prometedora atrajo la atención de Karen. Una fuente anónima había proporcionado información sobre un posible escondite de el lobo. Era una oportunidad que no podían dejar pasar. Karen y su equipo se prepararon para una operación de asalto,
sabiendo que esta podría ser su última oportunidad para capturar al enemigo y poner fin al caos que había asolado la ciudad durante demasiado tiempo. La operación fue planificada con precisión militar. Cada movimiento fue calculado, cada detalle considerado. Karen coordinó con fuerzas especiales y unidades tácticas, asegurándose de que estuvieran sincronizados en su enfoque. La noche de la operación, la ciudad estaba envuelta en un silencio tenso, como si estuviera conteniendo la respiración en anticipación del enfrentamiento que se avecinaba. El equipo se movió en la oscuridad, sigilosamente y con determinación. Se infiltraron en el escondite de El Lobo, sus ojos alerta y sus armas listas. Cada sonido, cada sombra, era una amenaza potencial. Pero Karen y su equipo no vacilaron. Su entrenamiento y su valentía los llevaron adelante, enfrentando el peligro con una determinación inquebrantable. Finalmente, encontraron a El Lobo. Estaba solo, su mirada fría y desafiante. Karen lo enfrentó con una determinación feroz en sus ojos, exigiendo respuestas. Quería saber por qué había causado tanto sufrimiento, por qué había llevado a la ciudad al borde del colapso. Pero el lobo guardó silencio, como si estuviera disfrutando del caos que había creado. La confrontación fue intensa, llena de emociones crudas y una tensión palpable en el aire. Karen y el lobo se miraron fijamente, dos fuerzas opuestas que se enfrentaban en un enfrentamiento épico. Karen estaba decidida a llevarlo ante la justicia, a hacerlo rendir cuentas por sus crímenes y devolver la paz a la ciudad. En medio de la confrontación, una explosión sacudió el edificio. Las paredes temblaron y el suelo se estremeció bajo sus pies. Karen se dio cuenta de que estaban en peligro inminente. El edificio se estaba derrumbando a su alrededor, una trampa mortal tendida por el lobo para proteger su escape. El equipo se apresuró a salir del edificio en ruinas, su valentía puesta a prueba mientras esquivaban escombros y llamas. Karen lideró a su equipo hacia la seguridad, su determinación inquebrantable guiándolos a través del peligro. Cada paso que daban los llevaba más lejos del peligro, pero también más lejos del lobo. Cuando finalmente emergieron del caos, Karen miró hacia el edificio en llamas con una mezcla de alivio y frustración. Habían perdido a El Lobo, pero al menos habían sobrevivido. La ciudad seguía en peligro, pero Karen sabía que no podían rendirse. Aunque habían perdido esta batalla, la guerra aún no había terminado. La carrera contra el tiempo continuaba. Karen y su equipo se reagruparon, determinados a seguir buscando a El Lobo y poner fin a su reinado de terror. Cada día que pasaban sin resolver el enigma los acercaba un paso más al colapso total de la ciudad. Sabían que no podían permitirse cometer errores, cada decisión debía ser cuidadosamente considerada y cada movimiento calculado. Con el corazón lleno de determinación y los ojos fijos en el objetivo, Karen y su equipo se lanzaron de nuevo a la casa de El Lobo. La ciudad estaba al borde del abismo, pero ellos se negaban a dejarla caer. Con valentía y determinación, siguieron las últimas pistas que tenían, listos para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. El asalto final. El sonido de las botas resonaba en el aire tenso mientras Karen y su equipo se acercaban sigilosamente al escondite de El Lobo. Habían seguido cada pista, superado cada obstáculo y ahora estaban a punto de enfrentarse al enemigo que había mantenido a la ciudad en un estado de terror durante tanto tiempo. La noche estaba envuelta en una oscuridad profunda, pero los corazones de los miembros del equipo ardían con una determinación feroz. Las fuerzas especiales se habían unido a ellos, formando un equipo formidable y coordinado. Karen miró a su alrededor, viendo rostros decididos y ojos brillantes con valentía. Estaban listos para el enfrentamiento final, para poner fin a la pesadilla que había plagado la ciudad de Metrópolis durante demasiado tiempo. Con una señal silenciosa, comenzaron el asalto. Se movieron con precisión y rapidez, despejando cada habitación con habilidad táctica. La tensión en el aire era palpable, cada paso que daban los acercaba más al enfrentamiento con el lobo. Karen lideraba el camino, su mirada firme y su mente aguda enfocadas en la misión. Finalmente, encontraron a El Lobo. Estaba solo, rodeado de sombras, pero su mirada era desafiante. Karen se enfrentó a él con una determinación indomable. Esta era su oportunidad para poner fin a la pesadilla, para llevar a este terrorista ante la justicia y devolver la paz a la ciudad. La batalla fue intensa.
Los disparos resonaron en el aire, la oscuridad se iluminó con destellos de fuego mientras los dos lados se enfrentaban en un enfrentamiento mortal. Pero Karen y su equipo estaban preparados. Se movieron con precisión, cubriéndose mutuamente y avanzando con valentía. Cada miembro del equipo demostró su habilidad y dedicación, cada uno dispuesto a arriesgarlo todo por el bien de la ciudad. Karen se encontró cara a cara con el lobo en un enfrentamiento tenso. Sus ojos se encontraron, dos fuerzas opuestas que chisporroteaban con intensidad. Karen apretó los dientes con determinación, exigiendo respuestas por todo el sufrimiento que había causado. El lobo, por su parte, mostró una sonrisa burlona, como si disfrutara del caos que había sembrado. Pero Karen no se dejó intimidar. Con valentía y habilidad, logró desarmar a el lobo y reducirlo a la impotencia. La resistencia del terrorista se desvaneció, y finalmente, fue capturado, esposado y escoltado fuera del edificio en ruinas. Era el fin de la línea para el lobo, el final de su reinado de terror. La ciudad, que había estado al borde del abismo, ahora respiraba un suspiro de alivio. La noticia de la captura de El Lobo se extendió rápidamente, y la gente salió a las calles con lágrimas en los ojos y sonrisas de gratitud en los rostros. Karen y su equipo habían logrado lo que parecía imposible. Habían derrotado al enemigo, habían restaurado la paz y la seguridad en la ciudad. En las semanas que siguieron, la vida volvió lentamente a la normalidad en Metrópolis. Los servicios básicos fueron restaurados, las tiendas volvieron a abrir y la ciudad volvió a latir con vida. Karen fue aclamada como una heroína, una líder valiente que había enfrentado el peligro con valentía y determinación. Pero para ella y su equipo, la verdadera recompensa fue ver la ciudad recuperarse, ver a la gente recuperar la esperanza y la confianza en el futuro. La casa del terrorista había llegado a su fin, pero el espíritu de unidad, determinación y valentía que había llevado a Karen y su equipo a la victoria seguía vivo. La ciudad había superado la adversidad, había demostrado que la unidad y la valentía podían superar incluso la amenaza más aterradora. Karen miró hacia el futuro con esperanza en sus ojos. Sabía que la ciudad se había fortalecido a través de esta prueba, que habían aprendido que juntos, podían superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Y así, la historia de la casa del terrorista se convirtió en un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Una historia de valentía, determinación y unidad que inspiraría a las generaciones futuras. La ciudad de Metrópolis había enfrentado la oscuridad y había emergido más fuerte y más unida que nunca. Y en el corazón de esta victoria estaba Karen y su equipo, héroes que habían llevado a su ciudad hacia la luz.